Vamos a empezar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí, en esta sala del Senado, de las Cortes. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a todos vosotros que estéis aquí en esta presentación de este libro y especialmente a dos personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a mi compañera y amiga Almudena Negro, que no solo es la prologuista del libro que hoy vamos a presentar, La tiranía de los imbéciles, sino que además es una persona que ha influido poderosamente en el autor. Yo que me he estado informando al respecto, hay una frase que le escuché que me sorprendió enormemente y era la siguiente: si no hubiera conocido a Almudena Negro, yo no sería el hombre que ahora soy. Es decir, utilizando la frase aristotélica del ser o no ser, Carlos Prayón es actualmente quien es y su obra, consecuencia de la misma, gracias a la influencia determinante de Almudena Negro. Y debo decir que no me extraña, porque si hay una persona comprometida con la libertad y desde luego con el liberalismo, a la que yo también descubrí cuando llegué de mi tierra primigenia de Cataluña aquí, es desde luego Almudena Negro. Por tanto, Carlos, has tenido una extraordinaria y buena influencia en tu vida, como hemos tenido otros, y desde luego en el prólogo que realiza Almudena Negro y que además también lo acompaña Mario Conde. Yo quiero en esa presentación muy breve, porque les corresponde a ellos, a la prologuista y al autor, decir que ahora estamos como en el ágora ateniense. Lo que vamos a realizar hoy sería más o menos la ejecución del logón hechón politicón de Aristóteles, es decir, vamos a tener la capacidad discursiva de poder hablar en relación a la libertad y cómo esa libertad nos ha llevado a la tiranía de la pseudodemocracia que de alguna manera establece el autor. El autor, sin quererlo, se está basando en un concepto a los que nos gusta mucho la filosofía, en el concepto kantiano, y es en el que los hombres tenemos que hacer aquello que nos corresponde y que debemos hacer. Lo que pasa es que Kant lo fundamentaba en la moral y en aquello que la razón nos acompañaba como correcto. Pues bien, el autor, en esta tiranía de los imbéciles, nos traduce que actualmente el hombre contemporáneo, el zoón político contemporáneo, lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, pero porque es políticamente correcto, porque le obliga de alguna manera la masa en la que está incorporada y por tanto se anula su capacidad liberal, aquella que conseguimos con las revoluciones del siglo XVIII en adelante. ¿Por qué? Pues porque se hace así, porque nos parece bien hacerlo así, porque se valora de una manera generalizada que tiene que ser así, y esa es la tiranía, ya sea por costumbre, por norma constitucionaria o por las propias leyes, la costumbre que nos obliga a actuar de una manera que no es la que queremos actuar y que vulnera y anula nuestra libertad. Y sobre todo pone y hace hincapié en un elemento muy importante para mí en este libro, y es que eso pone en riesgo nuestra convivencia en valores democráticos y liberales, como así nos hemos gestado. Precisamente por eso, porque nos estamos convirtiendo todos en esos pequeños imbéciles que estamos todos actuando de manera tiránica en ese estado kantiano de la moral a la que hacía alusión Immanuel Kant. Por tanto, a partir de aquí, daros la bienvenida. Como sé que la parte liberal la va a desarrollar extraordinariamente bien Almudena Negro y especialmente el autor, recomendaos que compréis el libro, vale mucho la pena. No solo es un artículo discursivo, sino que tiene un embrión de libro muy sólido. Yo os lo recomiendo, vais a aprender mucho sobre el mundo contemporáneo y la situación del hombre en la masa de la ciudadanía en la que todos estamos inmersos, y por tanto os animo a que lo leáis, lo compráis y escuchéis a Almudena Negro y a Carlos Prayón en esta presentación, que para mí ha sido un honor poder organizarte, querido Carlos, en esta Cámara, que es la casa de todos, que es el Senado. Muchísimas gracias. Me va a tocar. Muchas gracias, Alicia, sobre todo por lo que has dicho. Carlos, no sabía yo eso, que había influido tanto. Eso no es bueno, ¿eh? Pero nunca se sabe si la influencia es buena o mala. Bueno, en primer lugar, gracias por estar hoy aquí. Quería también agradecer la presencia de Rosana Nícula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. Es todo un honor que esté aquí, una de las fundaciones que más hace por la libertad, no solo en España, sino también en aquellos países donde está en estos momentos en cuestión. Puede ser Hispanoamérica o puede ser Ucrania, donde la Fundación para el Avance de la Libertad se está batiendo el cobre para que los ucranianos puedan llegar a esa libertad a la que aspiran y que algunos les quieren quitar. Y entonces no quería dejarlo pasar. Bueno, yo debo decir que estoy encantada de estar hoy aquí porque estoy junto a dos amigos.
Alicia es mi amiga, todo el mundo lo sabe, nos llaman en el Partido Popular Pili y Mili. O sea, que después de hablar Pili, ahora le toca hablar a Mili. Yo creo que es la mejor definición de amistad que puede haber, y más en un partido político, que te llamen así, ¿no? Y luego estoy junto a un liberal de raza. Él, en el año 2014, publicó La tiranía de los imbéciles. El título ya es toda una provocación, y lo hizo bajo seudónimo en aquel entonces, y ahora lo ha republicado en 2 ocasiones, ya con su propio nombre, que es lo que tenía que tener, porque es uno de los mejores libros que se han escrito en defensa de la libertad, yo diría que en la última década. ¿Y por qué es uno de los mejores libros? Porque capta precisamente la esencia de la socialdemocracia, la infantilización de las sociedades, la inseguridad en que nos tienen viviendo para poder controlarnos, la solidaridad excluyente, la idolatría del Estado, y lo hace con un sentido del humor maravilloso. Tan es así que es imposible no leer el libro y no sentirte imbécil, porque todos picamos en muchas de las cuestiones que Carlos plantea en el libro. Una de las que a mí me hizo sonreír mucho es la de las comunidades de propietarios y, por ejemplo, que no se pueda utilizar una piscina que estás pagando fuera del horario del socorrista bajo tu propia responsabilidad. Pues a través de ejemplos como este, Carlos nos va diseccionando la servidumbre voluntaria en la que estamos metidos. La describía ya Etienne de Lavoisier en 1574, pero también han hablado de ella y mucho Hannah Arendt o Friedrich Hayek, por supuesto, en Camino de servidumbre. Porque en el fondo lo que late en el libro es una denuncia de la tentación totalitaria que tienen los colectivismos de izquierdas y de derechas, que quieren conformar una sociedad homogénea, donde no quepa la pluralidad, donde no quepa la diversidad. Este libro es una crítica, con sentido del humor, pero absolutamente profunda, de la socialdemocracia y el estatismo. De esa ideología que lamentablemente, yo soy liberal, por tanto digo lamentablemente, es la ideología hegemónica en Europa y posiblemente empiece a ser ya también hegemónica en Estados Unidos. Esa ideología que reglamenta las costumbres privadas y que elimina el check and balance, el control del poder, porque todo el poder tiene que estar sometido a esa ideología. De ahí viene la corrección política a la que hacía alusión antes Alicia, que ahora ha degenerado en eso que se llama ideología woke. Es una horterada, además de nombre. Yo no pienso hablar nunca, por ejemplo, de fake news, es la trola de toda la vida, vamos, y la propaganda. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que si estamos ya, debido a la socialdemocracia, inmersos en una suerte de autoritarismo, de corrección política, ahora le han dado un giro de tuerca a ese autoritarismo. Y cuando se le da un giro de tuerca al autoritarismo y el Estado ya no solo pretende controlar absolutamente todo de forma hegemónica, pensemos en la educación, que tenemos un verdadero problema donde a los chavales no les enseñan a pensar, les enseñan lo que deben de pensar. Esto es muy grave. ¿Vale? Pero pensemos en cualquier otra cosa, medios de comunicación, las cosas que no se pueden mencionar. Pues le han dado una vuelta de tuerca a esa hegemonía cultural gramsciana, a ese autoritarismo, y ya está transformado en totalitarismo. Es mucho más grave porque ya no solo pretenden tener la hegemonía cultural, sino que quieren transformarnos la realidad para llegar a esa utopía, a esa ideología colectivista, sea la que sea, de izquierdas o de derechas, insisto. Estamos en el fondo insertos en lo que Tocqueville llamaba la tiranía de la mayoría. Él ya advirtió en La democracia en América cómo las democracias podían degenerar y podían acabar convertidas en eso, en la tiranía de las mayorías. Y aquí volvemos a la comunidad de vecinos. Es lo que hace Carlos en el libro. Describe la tiranía de la mayoría a través de una comunidad de propietarios de una urbanización. Es maravilloso. ¿Qué pensáis de vuestras comunidades de propietarios? Ha dado en el clavo, ¿verdad? Esto se suma además a la democracia sentimental, porque al final los que Carlos describe como imbéciles, y aviso, me considero imbécil después de haber leído el libro, lo que queremos o quieren es ser tratados como niños, porque uno de los grandes problemas de la socialdemocracia
es que liquida la responsabilidad. Crea un Estado sobreprotector que provee de todo al adulto como si fuera un menor de edad. Es lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia continuamente cuando habla que Pedro Sánchez nos trata como a menores de edad. Y en el fondo es que hay mucha gente en la que ya ha calado que el Estado debe proveerte de todo. Si el Estado debe proveerte de todo, tú no eres responsable de nada. Si no eres responsable de nada, por supuesto, tampoco tomas medidas para mejorar tu vida. Ese es el gran problema, pero hay uno más de fondo, y es que la responsabilidad es la otra cara de la libertad. Donde no hay responsabilidad, no hay libertad. Exactamente igual que donde no hay obligación, no hay derecho. Con lo cual, estamos metidos en estos momentos en las sociedades europeas en un verdadero problema. Todo esto viene de mayo del 68. Un mayo del 68, yo no sé si esto le gustaría a Irene Montero que lo cuente, pero donde las feministas no pintaban nada, aunque luego la ideología, que no es lo mismo que el feminismo, acabó cogiéndolo absolutamente todo después del derrumbe del muro de Berlín. Es precisamente mayo del 68 donde sale esa concepción de sociedad sobreprotectora, de Estado que tiene que proveernos de la cuna a la tumba. Yo, Carlos, estoy esperando que haya una cuarta edición. Yo no les voy a invitar a comprar el libro, les voy a invitar a comprarlo y a leerlo, y además hacerlo por este orden. Les aseguro que van a disfrutar. Permítanme finalmente citar, yo creo que es un argumento de autoridad que me da incluso reparo citar, pero yo te lo voy a contar, Carlos. Hay un académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es mi padre, Dalmacio Negro, al que yo le dejé el libro de Carlos en PDF. Se lo ha mandado a todos los intelectuales de Europa. Considera lo mismo que yo, que es el libro posiblemente más profundo y con mejor sentido del humor y más pedagógico en ese sentido que se ha escrito en la última década para combatir precisamente esa servidumbre, para que dejemos de ser imbéciles y lo que seamos es libres. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Creo que lo mejor que podría hacer ahora es dar por terminada la presentación. O sea, es imposible. Después de estos dos discursos, yo creo que ya todo lo que diga yo solo puede empeorar el nivel en el que nos hemos quedado. Muchísimas gracias a los dos. De verdad, estoy abrumado. Quería daros las gracias, por supuesto, a todos los asistentes. No es fácil organizarse un día laboral a estas horas para estar aquí, y entonces agradezco de corazón la presencia de todos. Especialmente, sin pretender hacer de menos a nadie, Rosana Nicola de la Fundación para el Avance de la Libertad, pues por dos motivos. Primero, el maravilloso discurso que Juan Pina utilizó como prólogo para la segunda edición, y que es esta fundación la que consiguió que mi título se publicase en una Unión Editorial. También, bueno, tenemos a Pablo de Unión Editorial con nosotros. También quiero agradecerles a ellos pues haber incluido mi título, permitir pues que mi nombre figure en una lista de autores que conforman la lista de autores de esta editorial, donde todos pues brillan por son altísimos intelectuales. Que me haya colado yo ahí, pues obviamente es un error, pero es un error que estoy disfrutando y que agradezco enormemente, y no puedo menos que transmitirse ese agradecimiento. Alicia Sánchez Camacho, te quiero agradecer a ti y a tu equipo, por supuesto, pues que hayáis hecho posible que este evento lo estamos celebrando precisamente aquí, que es una maravilla, por no mencionar el discurso que has hecho, que me tiene aconjado, y por supuesto Almudena Negro, que no sabría ni por dónde empezar a decir de Almudena Negro. Almudena Negro es mi maestra, es mi mentora, es mi referente, es una de las personas que más admiro en este mundo. Y aunque me ha hecho un poco de spoiler Alicia, sí que es verdad que cuando hablo en público y hablo de Almudena, pues suelo decir que bueno, que hoy, pues no exagero si os digo que hoy no estaríamos aquí, y prácticamente ninguno de vosotros habríais oído hablar de mi libro, de mí, de no ser porque mi vida se cruza con la de Almudena hace algo más de 10 años, así que gracias por todo, Almudena.
También, por supuesto, gracias a mi familia, sin la que nada de esto tendría sentido alguno. Pero bueno, parecería que me han dado un Goya, un Oscar o algo así, porque Pues algo mejor. hemos venido a hablar de mi libro, y la tiranía de los imbéciles. Y me gusta decir el título, la tiranía de los imbéciles. Tiene una sonoridad, ya cuando lo concebí el título dije, este título es bueno. Y bueno, recuerdo el día que conocí a Fernando Díaz Villanueva. Los que conozcáis a Fernando, bueno, es un tipo que dice las cosas como le vienen, o sea, no conoce los filtros. Y me conoció, estaba el libro, lo miró así y dice, mira, Carlos, yo por dentro no sé cómo será, pero este título es cojonudo. Y cierto es que, bueno, siempre me ha gustado, pero con el tiempo he descubierto que este título tiene un problema. Tiene un problema serio, que es que es tan evocador que todo el mundo sabe, con escucharlo, de qué va el libro. Lo sabe perfectamente. Bueno, miento, cree que sabe de qué va el libro, ¿no? Porque dice, la tiranía de los imbéciles. Tiranía, hombre, por supuesto, porque todos tenemos esta sensación de que cada vez son menos los espacios en los que podemos ejercer nuestra libertad, y estos espacios cada vez son más angostos, entonces la tiranía es obvia. Y por no hablar de imbéciles, ¿no? Imbéciles, si levantas una piedra y salen 4, o sea, no caben más en España. Metes uno por Cádiz y se cae uno al agua en La Coruña. No podría ser. Entonces, tiranía de los imbéciles. Te dicen, claro, sí, sé de qué hablas. Hasta que preguntas quién es el imbécil. Hasta que planteas, pero ¿quién es el imbécil que nos tiraniza? Y entonces, ahí cada uno ya es de su madre y de su padre. Entonces, la respuesta más habitual, la que más se frecuenta, es el que piensa, la tiranía de los imbéciles, estos son los políticos. Los políticos que son unos imbéciles, todos ellos, que nos tienen tiranizados, ¿no? Y bueno, la verdad es que cualquiera que me conozca sabe que tiendo a ser bastante crítico, despiadadamente crítico, en la medida de lo posible con la clase política, pero en este libro dejo claro que la clase política que padecemos, la clase política que nos hemos brindado, es más consecuencia de la tiranía de los imbéciles que causa. No es el caso. Y voy a aprovechar la ocasión, aunque no tenga mucho que ver, partir de una pequeña lanza en pro de la clase política, porque si algo he descubierto en estos años, sobre todo haciendo radio con Almudena, donde llegamos a conocer a muchas personas, no de las primeras figuras, no de los más visibles, sino de la gente que está trabajando detrás en los partidos, en el backstage, si algo he descubierto, para mi sorpresa, es que detrás de esa primera línea, casos como el de Almudena o el de Alicia no son tan excepcionales como cabría esperar o como yo podía sospechar en un principio. Hay mucha gente muy válida, hay mucha gente muy comprometida y mucha gente muy honesta trabajando en política. Claro, cualquiera que conozca pues, la ley de hierro de las oligarquías o haya leído Camino de servidumbre de Hayek, pues entiende que en cualquier tipo de organización de poder, ya sea un partido político, ya sea un gobierno, una institución, pues al final es prácticamente inevitable que en los puestos de mayor relevancia, en los puestos más clave, pues terminen siendo ocupados por las personas más carentes de escrúpulos, carentes de principios, que esto es algo que se da normalmente en las personas más mediocres. Entonces, claro, tiene su lógica que cuando miramos a la clase política, salvo contadísimas excepciones, pues nos encontremos con elementos mediocres, elementos carentes de principios, pero he de confesar mi sorpresa y el gusto que me dio descubrir que detrás de ellos, por debajo, en las bases de los partidos, pues lo que abunda son personas que tienden a ser bastante mejores que sus jefes. Y hasta aquí lo de hablar bien de la clase política, que no sirva de precedente, prometo no volver a hacerlo. Pero bueno, estábamos en esto, en que mucha gente, pues cuando el título lo que les evoca es que hablamos de que los imbéciles son la clase política, y no es el caso. Hay también personas que, un poco más sofisticados, pretenden entender que los imbéciles no son los políticos, los imbéciles son los que votan a los políticos. Y entonces ahí entramos en los sectarismos y en los enfrentamientos, que son el deporte favorito en España. Por supuesto, pues entonces el lector que es votante del PSOE, cuando ve la tiranía de los imbéciles, dice, los imbéciles son los que votan al PP, no le cabe la menor duda. El votante del PP que lee, por supuesto, son los que votan al PSOE. Los de Vox o Podemos saben que los imbéciles son los que no les votan a ellos, voten a quien voten. Y al final, pues en esta familia lo único que tenemos claro es que no se trata de los votantes de Ciudadanos. Más que nada porque, bueno, son tan poquitos que malamente nos iban a tiranizar a todos. Entonces, pero bueno, no va por ahí. En principio,
en este libro no entro en ideología y mucho menos en este tipo de debates. En este libro intento que sea un libro de política, pero de política con mayúsculas, política por la propia definición de política, la organización de la vida en sociedad, porque a día de hoy cuando hablamos de política decimos, estos tíos están hablando de política, están discutiendo de política, normalmente nos estamos refiriendo a discusiones o a debates que no llegan ni a ideológicos, que son sectarios directamente o como mucho partidistas. Entonces, este libro pretende, no entra ahí, se mantiene en un plano total y absolutamente político. Hombre, cualquiera que me conozca o simplemente que se dé cuenta que he escrito un libro que habla mayormente sobre libertad, pues no le costará adivinar pues, por qué latitudes ideológicas me muevo yo, pero en principio en este trabajo intento no entrar en ese terreno. Con lo cual, pues tampoco va por ahí. Hay un último grupo de personas que ante un título como La tira a los imbéciles piensa pues, que esto es un trabajo evidentemente elitista, en el que, pues claro, hay tantos imbéciles, hay una masa tan grande de imbéciles que los pocos que pensamos, los pocos que usamos nuestra materia gris, que tenemos una cierta cultura y que leemos, pues estamos sometidos a su tiranía. Tampoco es el caso. No es este libro. Entonces, claro, es legítimo que os estéis preguntando, entonces, ¿quién es el imbécil? O sea, y es una pregunta muy buena. De hecho, la última vez que intenté explicarlo y que intenté contar quién era el imbécil y cómo funciona la tiranía de los imbéciles, pues tuve que escribir un libro de 300 y pico páginas, no me dio para explicarlo menos, entonces tampoco veo cómo podría explicarlo muy claramente aquí en unos minutos, pero se me ocurre que tal vez podamos vislumbrar lo que yo entiendo por tiranía de los imbéciles y de qué imbéciles estamos hablando con un pequeño ejercicio. Os propongo que hagamos un pequeño ejercicio, que pongamos sobre la mesa la obligatoriedad del cinturón de seguridad al circular en nuestro coche o del casco al circular en motocicleta, ¿vale? Sí, que nos planteemos un momento, nos paremos a pensar si debe ser obligatorio, si tiene sentido que existan unas normas, si tiene sentido que tengamos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vigilando y pendientes de que utilicemos el casco, de que utilicemos el cinturón de seguridad y de sancionarnos si no lo hacemos. Porque si me preguntan a mí en el plano teórico, lo tengo clarísimo, yo no tengo la menor duda, me sobran esas regulaciones. En un plano teórico, pues no les veo sentido alguno. O sea, yo, pues como conductor o como peatón, sí que tengo un interés más que legítimo en que los otros conductores, pues en la medida posible, mantengan su atención en la carretera y no en su teléfono móvil, o que pues vayan pues, en buen estado de salud y que no vayan pues borrachos como piojos o drogados hasta las cejas, pues esto es legítimo y entonces tiene todo el sentido del mundo que entre todos nos organicemos y establezcamos unos mecanismos para intentar pues garantizar que a la medida de lo posible pues los conductores vayan pendientes de lo que tienen que ir y vayan en un estado aceptable. Pero claro, a mí que los conductores lleven cinturón o lleven casco no podría preocuparme menos. O sea, no es un asunto de mi incumbencia, no es para nada asunto mío. Y por supuesto, del mismo modo, no es asunto de nadie que lo lleve yo. O sea, debe ser una decisión mía, personal, y nadie debería meterse. Entonces, hasta ahí, como digo, en el plano teórico, todo muy bien. Pero imaginemos, y aquí es donde viene el ejercicio, imaginemos que de pronto nos confieren la potestad para cambiar esto. Recibe Alicia una llamada de su santidad, y, por ejemplo, y entonces ahora pues nosotros vamos a votar a mano alzada y de lo que aquí votemos pues será lo que suceda. Si votamos que entendemos que sí debe ser obligatorio, pues las cosas siguen como están, pero si entendemos que no, desde mañana mismo no existirá obligatoriedad ninguna de utilizar el casco o de utilizar el cinturón de seguridad. Así como yo en el plano teórico lo tengo clarísimo y no tengo ninguna duda, cuando me lo pones aquí, tengo muchas dudas y muy serias. Automáticamente yo tendría muchas dudas, no sabría qué votar. Sé en lo que creo, pero claro, también, pues dices, oye, ¿qué pasa? Si realmente eliminamos esta obligatoriedad, ¿en qué puede traducirse, no? Porque, hombre, si intento ser optimista, pues me recuerdo a mí mismo, oye, pues que tanto el cinturón de seguridad como el casco son anteriores a que ningún Estado, a que ningún gobernante se plantease hacerlo obligatorio. Estos son productos
del mercado, productos de la demanda social de los propios conductores que piden unos elementos de seguridad y entonces las empresas desarrollan y ponen a su disposición elementos como el casco, el cinturón, el airbag, y su uso se va generalizando porque la sociedad civil así lo hace, no porque... O sea, y esto ocurre mucho antes de que llegue ningún político a decidir hacerlo obligatorio. Entonces, bueno, pues sí, desde ese punto de vista cabe pensar que si eliminamos la obligatoriedad, pues sí que vamos a actuar como personas maduras y razonables y vamos a sopesar pros y contras y vamos a decidir en base a un razonamiento, que podemos equivocarnos o no, pero vamos a decidir si utilizamos estos elementos o no los utilizamos. En el otro extremo, claro, tengo cientos de miles de conductores que jamás se han planteado estas cuestiones. Jamás, porque la decisión ya estaba tomada. La decisión ya venía tomada, ellos tenían que usar el cinturón, tenían que ponerse el casco, y el único motivo por el que han usado cinturón y casco hasta la fecha es porque si no les iba a crujir la Guardia Civil. Y no han necesitado, mayores motivos, no han necesitado plantearse nada porque ya estaba. Y con eso ya estaba tomada la decisión. Entonces, claro, si aquí levantamos la mano y decidimos eliminar esa obligatoriedad, ¿cómo va a actuar esta gente mañana? ¿Cómo va a actuar? Entonces, claro, a partir de aquí son todo elucubraciones, ¿no? No tenemos una bola de cristal, entonces, pues parece previsible que no va a ser ni un extremo ni otro, que va a ser un punto intermedio, pero bueno, todo lo que elucubremos a partir de ahí es gratis, ¿no? Nos podemos basar en ciertos ejemplos donde se eliminaron ciertas regulaciones y la sociedad respondió de manera bastante mejor de lo que cabía esperar, pero bueno, a partir de ahí elucubramos. Pero hay una cosa, una certeza que yo sí que tengo. Sí que tengo una certeza clara y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, que es que si en efecto decidiésemos suprimir estas obligatoriedades y por H o por B aumentasen los fallecidos en accidentes de tráfico, aumentasen los heridos graves en accidentes de tráfico, no lo íbamos a aceptar estoicamente desde un punto de vista racional. No íbamos en ningún momento a decir, bueno, lo siento por este señor, pero decidió irse a zurrarle a su Kawasaki sin casco, se ha comido un casco y se ha comido un árbol y se ha reventado la cabeza. O, lo siento mucho por esta mujer, pero decidió sin cinturón de seguridad, tenía un golpe tonto, se ha salido por el parabrisas y se ha roto dos brazos. No lo vamos a aceptar así. En el momento en que nos encontremos con un aumento de fallecidos en carreteras, con un aumento de heridos graves, lo que vamos a hacer, entiendo que estáis de acuerdo conmigo, es dirigirnos a Alicia y dirigirnos a Almudena, decirles, por favor, protegednos, intervenid, la carretera nos está matando, haced algo. Y les vamos a pedir pues, que intervengan en nuestra vida y que tomen cartas en el asunto. Hombre, si todo lo que hiciéramos fuera pedírselo a Almudena y a Alicia, pues tampoco sería gran problema, porque estamos hablando de dos personas pues, escrupulosamente respetuosas de la libertad y que valoran la responsabilidad individual. Pero es que donde trabajan ellas, lo que abunda no son personas como ellas, lo que abunda son colectivistas de manual que creen sinceramente que lo mejor que nos puede pasar es que el Estado intervenga en cuantos más aspectos de nuestra existencia mejor. Entonces, si a ellos les pedimos ayuda, pues, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a ayudar, por supuesto, con la mejor de sus intenciones y se juntará el hambre con las ganas de comer y generaremos pues eso que en el libro vengo a definir o a llamar la espiral reguladora, que consiste, pues es un círculo vicioso en el que nosotros ante la norma, como hemos visto con el casco y el cinturón, no necesitamos pensar, no necesitamos decidir, no necesitamos ejercer nuestro criterio y a medida de actuar sin utilizar nuestro criterio y sin decidir, pues vamos perdiendo ese criterio, con lo que vamos necesitando más normas y más normas en cada vez más aspectos de nuestra vida. Por el otro lado tenemos unos colectivistas encantados que están esperando la más mínima excusa para intervenir, pues se genera esa espiral porque es el círculo vicioso, cada vez se va ampliando más y cada vez son más y más los aspectos más ridículos de nuestra vida que van siendo regulados, hasta que llegamos, pues como a día de hoy, que nos explican los minutos que debemos tener enchufada la kettle para hacernos un té, o nos dicen la edad a partir de la cual es seguro que inflemos globos o que juguemos con matasuegras. Y estos no son ejemplos que estoy poniendo yo a lo loco, estos son ejemplos reales de la Unión Europea que están por escrito y en serio, y con toda la formalidad del mundo. Entonces,
me he perdido un poco, que es algo que me ¿Quieres suele. el invento? Presentación. Tú sigue, que Es algo que me nos has puesto un supuesto práctico que estamos aquí todos analizando. Sí, sí. exacto, que no, es que me suele pasar, voy enlazando ideas y al final me desvío mucho. Pero bueno, una vez aquí, cuando nos damos cuenta de que se están regulando aspectos tan nimios de nuestra existencia, pues es muy tentador pensar o responsabilizar exclusivamente a esos políticos colectivistas de los que tantos hay, encantados, y que creen que realmente el Estado, lo mejor que puede pasar es que el Estado lo regule todo. Entonces, sin quitarles parte de responsabilidad, no podemos olvidar también nuestro papel en todo ello. Y hay que recordar que si nosotros, cuando aumentan, esto sí lo sabemos, si aumentan los fallecidos en carretera, vamos a pedirles a estas mujeres y a las personas que trabajan con ellos que hagan algo. Y si como respuesta nos recomiendan que ejerzamos nuestra responsabilidad individual, no nos va a servir. O sea, a nosotros cuando decimos, oye, que la carretera nos está matando, no nos sirve con que venga Almudena y diga, mira, Rico, lo que vas a hacer es que a partir de ahora, cuando vayas a salir a la carretera, te vas a plantear si te pones o no el cinturón, te vas a plantear si te pones o no el casco, te vas a plantear a qué velocidad circulas, te vas a plantear qué distancia de seguridad mantienes con los otros coches y... No, claro, entonces, ¿para qué te pagamos? ¿Para qué te votamos? No, tú me dices a mí a qué velocidad debo circular. Y tú me dices a mí cuál es la distancia. Y tú me dices a mí el mantenimiento que tengo que darle a mi coche. Tú dices, o sea, tú me proteges de las posibles decisiones erróneas que yo pueda tomar por mí mismo. Me proteges de mi criterio. Dicho así, espanta, pero pedimos a nuestra clase política que nos proteja de nuestro criterio. Claro, ya os he contado, al otro lado están, ¿qué más quieren, no? Música para sus oídos. Pero bueno, así es como llegamos a que en las democracias occidentales a día de hoy pues hemos perdido o hemos entregado, ya no lo sé, cualquier presunción de inteligencia. No tenemos una presunción de inteligencia, no se nos permite usar el criterio. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es un ejemplo muy ilustrativo. Aquí somos todos personas razonables, personas en pleno uso de nuestras facultades, pese a lo cual yo no puedo dispensarles a ninguno de ustedes un bote de lejía sin que el envase especifique y explique muy claramente que no deben ingerirlo. No basta con que yo les diga esto es lejía, no basta con que el bote ponga lejía. Yo no puedo presuponer que ustedes saben lo que es la lejía o que ustedes, si no lo saben, no van a decir, bueno, pues voy a tomarme un chupito a ver qué es. O sea, no, yo tengo la obligación de estipular clarísimamente que no deben ingerirlo. Y ustedes, si me lo dispensan a mí, por supuesto, exactamente igual. Y ese es el nivel de sobreprotección que tenemos ahora, es el nivel de sobreprotección que padecemos o que le pedimos, no lo sé, porque ya no sé dónde empieza uno y dónde termina el otro, al Estado, a los estados en los que vivimos. Los que somos padres sabemos que por mucho que nuestro instinto sea proteger a nuestros cachorros, por mucho que nuestro instinto sea intentar ayudarles a que siempre tomen la decisión correcta, pues que no funciona. Hay que permitirles, hay que darles, hay que incentivar que tomen responsabilidades, hay que incentivar que tomen decisiones, hay que incentivar que cometan sus propios errores, porque es la única manera de que en un día puedan aspirar a convertirse en unos seres adultos funcionales. Viviendo nosotros como vivimos en un estado sobreprotector, que regula hasta los aspectos más nimios de nuestra existencia, pues lo que no podemos pretender es convertirnos en miembros funcionales de las comunidades en las que vivimos. Lo más a lo que podemos aspirar es a ser masa, es a ser colectivo, y la sociedad infantilizada en la que nos venimos convirtiendo. Obviamente, a todos esos colectivistas que tanto medran en las instituciones y en las diferentes instancias políticas, pues, ¿qué más podían querer? Encantados de haberse conocido. ¿Qué más quieren ellos que una sociedad infantil que necesite que le digan con quién ha de ligar, cómo ha de ligar, dónde ha de ligar, cuándo y por qué? O sea, y cómo. ¿Qué más quieren ellos, no? Entonces, así las cosas, pues, mientras esperemos que sean ellos los que cambien la situación, pues la tiranía de los imbéciles no va a hacer más que intensificarse. Con lo que si aspiramos a otra cosa, pues depende de nosotros. Dependerá única y exclusivamente de nosotros. Si queremos revertir la tiranía de los imbéciles, pues el primer paso es conocerla. Y en este sentido yo creo que
mi libro puede ser Muy útil. una buena herramienta. Entonces, léanselo. Muchísimas gracias. ¿Quieres que inicie preguntas? Muchísimas gracias. Ya habéis visto que el autor nos ha ilustrado en el contenido del mismo. Iniciamos la fase de preguntas. Pero a mí, si me permitís, sus palabras, además de que yo ya sabía que nuestra experta en el mundo liberal y en la ideología liberal iba a ilustrarnos al respecto, yo quería hacerle dos preguntas a Carlos. Porque, vamos a ver, es cierto que las ideologías del siglo XX, tanto las ideologías socialdemócratas, socialistas, comunistas y profundamente las ideologías liberales, han sido la hegemonía del mundo político, del mundo sociológico a lo largo del siglo XX. Pero Fukuyama ya nos decía a finales de siglo y nos apostaba que estábamos en el final de las ideologías, que ya se ha producido un hastío de esas ideologías y que ahora ¿dónde nos encontrábamos, ¿no? Entonces yo a veces creo que, además de recomendarte que te leas La ética de la crítica de la razón pura kantiana, porque tu planteamiento es absolutamente kantiano, es decir, el hecho de nosotros no tenemos que ya que nadie decirnos quién nos pone el casco, cómo nos ponemos, era profundamente la ética kantiana, no la ética utilitarista, sino la kantiana, y desde luego ha sido el máximo exponente. Yo me planteo lo siguiente. En estos momentos, ya al margen de los colectivistas socialdemócratas y de los liberales, ¿no crees tú que en el mundo en el que estamos ahora es un mundo profundamente posmodernista, postindustrial, donde no has hecho referencia en tu intervención, pero en el libro es muy interesante, la situación que se produce es a raíz de las crisis económicas y por eso se empieza a producir las crisis también del liberalismo sociológico? ¿No crees tú que ya se ha imbuido en la ciudadanía de manera generalizada? No estoy hablando de los colectivos, sino que el propio individuo del siglo XXI, que tiene esa crisis de valores, que está en ese relativismo y ese individualismo, es el que está exigiendo a sus propios legisladores que le ordenen el cosmos de la vida actual en la que nos encontramos, ante la situación de indefensión de que parece que se han frustrado las ideologías liberales y se han frustrado las ideologías socialdemócratas, y por eso necesitamos ese intervencionismo tan galopante legislativo que se está produciendo ahora, porque su libro está de absoluta actualidad. Es que la ley de derechos animales, que ahora en estos momentos ya está en vigor, es que nos dice a todos cómo tenemos que cuidar nuestras mascotas. Yo tengo un perro que tiene que estar en el jardín o no, oiga, pero si lo tengo que tener todo el día en casa y resulta que no lo puedo tener fuera, una de las, aparte de ser un animal de compañía, es que la funcionalidad es que ya no me dejan ni vivir como yo he querido vivir, ni tener a mis mascotas como yo he querido tenerlas. Quiero decir que ya está siendo invasivo en el ámbito de nuestra vida civil. Por tanto, es de absoluta actualidad y de irreverente actualidad el libro y lo que ha planteado Carlos. Entonces, ¿tú no crees que ya no solo es eso, sino que hemos vuelto a la inversa, que es el ciudadano, que somos nosotros mismos los que hemos alejado ya esa posición de responsabilidad y estamos pidiendo de manera generalizada, al margen de las ideologías liberales o socialdemócratas, que se nos autorregule todo? Porque vivimos en un mundo en el que ya estamos en total indefensión y creemos que se nos proteja, y de ahí ese mundo infantilizado. ¿Es así? Es decir, ¿es esa base sociológica o viene de la política o ya está viniendo de los ciudadanos hacia la política? Perdón. Es una pregunta formidable. Pero en este libro te explico, así como en el trabajo que yo llevo unos años trabajando en un nuevo título, en el que siento una ideología. Aquí no, esto es anterior y va muy en la línea que tú dices. Lo que intento explicar en La tiranía de los imbéciles es cómo la responsabilidad individual es una mochila muy pesada. O sea, cuando yo soy responsable de mi toma de decisiones, pues todo depende de mí. O sea, entonces no se puede pretender ser libre sin asumir las consecuencias de mis actos. Entonces, tenemos un bombardeo de mensajes, llevamos teniendo ya durante muchas décadas, diciéndonos que es opcional, que no tenemos por qué. Tenemos un montón de referencias. Tenemos, bueno, en España todos los medios de comunicación queriendo matar al individuo como ente responsable. No, es que no ha de ser responsabilidad tuya. Entonces, claro, estar tú pretendiendo asumir una mochila que pesa tanto como es la responsabilidad individual, porque, claro, lo de ser libre suena muy bonito, ¿no? Libre Happy Flower, película de Netflix, uy, qué libres somos. No, la libertad es un ejercicio de responsabilidad que requiere la asunción de las consecuencias y es una mochila que pesa. Entonces, claro, cuando te están diciendo por activa y por pasiva, por todas partes, que no tienes por qué asumirla, pues claro, llega un momento que dices, bueno, vale, pues
pues dígame usted lo que tengo que hacer. O sea, que hemos renunciado. Exacto, exacto. Y en Latinoamérica, y por eso es lo que decía ahora, hace un momento, que aunque es muy tentador, y es cierto que hay una culpa muy grande a la hora de quitarnos, de regular cada aspecto más estúpido de nuestra vida, de eliminar la presunción de inteligencia, de culpar a los políticos colectivistas de ello, no podemos olvidar que somos nosotros muchas veces los que les estamos pidiendo que por favor nos liberen de ese gran peso, que es la responsabilidad, que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces sí que, vamos, lo has clavado. Lo has clavado, porque la tiranía de los imbéciles es un poco la idea que hace es eso, ¿no? Yo invito en el libro pues a plantearse un poco, pues eso, hablamos de política, hablamos de organización de la sociedad, pues decir cuál es mi papel individual, ¿no? Y hasta qué punto. O sea, yo no te estoy diciendo, además, intento no pontificar, yo no intento establecer, mira, pues tu libertad debería llegar hasta aquí, tú debes asumir tu libertad o debes dejar de asumirla, ¿no? Yo simplemente digo, mira, esta es la libertad, estas son las consecuencias de asumirla y estas son las de no asumirla. A partir de ahí tú tomas tu decisión y tú decides hasta qué punto. O sea, yo por lo que te dije, aunque obviamente ya hemos empezado por desvelarme como liberal de raza, yo no estoy, en ningún momento podrás encontrar en este libro que la apuesta buena sea la del liberalismo. Sí, sí, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo, no, lo mejor es que seamos libres a todo, pero lo mejor es que renunciemos a toda la libertad, ¿no? Yo simplemente expongo, denuncio, digo, oye, pues mira, esto es lo que pasa en un sentido, esto es lo que pasa en el otro, a partir de aquí tomemos nuestras propias decisiones, ¿no? Y en efecto, pues como tú dices, me enfoco mucho más que en si la socialdemocracia, más que el liberalismo, una cosa pues anterior a una renuncia, pues defino al imbécil como el conciudadano al que la vida le ocurre, al que la vida no es algo que él coja, no es algo que él decida, sino que la vida le ocurre, y tenemos muchos conciudadanos todavía. Mira, hubo recientemente un vídeo de Pantomima Fun, no sé si conocéis, son una pareja de cómicos que cuentan vídeos por internet, en lo que se acaba una pareja que serían, bueno, los podría haber utilizado para la portada, ¿no? Una pareja a los que la vida le ocurre. Les ocurre, ellos se casan pues porque toca y van a tener hijos porque, bueno, la guardería está ahí, o sea, van un poco pues dejándose llevar un poco por las circunstancias, ¿no? Entonces, esos tíos que son socialdemócratas, son liberales, esos tíos no son, o sea, esos tíos son imbéciles de manual, como somos muchos, o sea, como yo soy el primero, o sea, la teoría de los imbéciles es autobiográfico, o sea, yo me baso en mí, entonces ahí es donde saco el retrato del imbécil. Muchos de nosotros, pues ya no es una cuestión de que es que yo creo esto, creo lo otro, no, es que en nuestro día a día, en nuestras actitudes, en nuestra manera de llevar la vida, pues muchas veces es más fácil dejarse llevar que realmente decidir y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Me parece muy bien que somos el homo imbécilis. Almudenita. No, es que ¿alguien tiene alguna pregunta? Si nadie tiene, le hago yo una, pero si no... Venga. Joder, Carlos, lo has dejado Tenemos clarísimo. tiempo. No, es que vuestras intervenciones fueron de un nivel que cualquiera Bueno, pregunta. Yo voy a darle la razón a Carlos cuando habla de esa hegemonía socialdemócrata, ¿no?, que todo lo invade, que llega a regular. Hay un partido liberal alemán que se llama el FDP, que llegó en la Unión Europea a prohibir el Kinder Sorpresa, no se fuese a atragantar un niño. Esto es verídico. Como si los padres, cuando le dan el Kinder Sorpresa, no supieran que el huevo está dentro. Bueno, pues en este sentido, y enlazando con lo que ha dicho Carlos, yo sí quería apuntar que esto efectivamente es tal éxito que lamentablemente, debo decirlo como político, también lo digo, los políticos, no es mi caso, pero la mayoría se felicitan cuando en una legislatura han legislado mucho, han hiperregulado. ¿Cabe mayor prueba de la absoluta hegemonía del colectivismo? Es decir, cuantos más nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser y qué es lo que tenemos que hacer, se felicitan y encima nosotros aplaudimos por ello. Porque estamos cayendo y caemos todos, y es lo que Carlos en el libro, a través de ejemplos, deja clarísimo, caemos muchas veces en esa falta de responsabilidad porque es mucho más cómodo que te lo den hecho. Y yo creo que hay. Y yo te voy a hacer pregunta periodista ya, Carlos, esto ya va a ser como un programa de radio. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro y has soltado antes que tienes otro libro en cocina y quiero saber algo de ello? A ver,
A ver, hay que explicar que yo no soy un escritor profesional, no me gano la vida con ello, entonces mis tiempos no son los que pueden ser una persona. O sea, si yo tuviera 8 horas diarias para dedicarme a escribir, pues escribiría libros en cuestión de meses, o tal vez incluso semanas. Pero mi nevera se llena de otra manera, entonces ando robando tiempo a mi familia y a mi trabajo, y el día que le consigo dedicar 1 hora a la escritura, pues ya pues es un día que me ha cundido mucho, ¿no? La tirada de los imbéciles, concebí la idea en una charla con mi hermano, creo que fue en el año 2008. 6 años. Terminé de escribirlo en 2012. 2012, 4 años. Sí, fueron 4 años. Luego 2 años para publicarlo, porque claro, cuando eres un escritor novel, pues no, ya no es que no les guste, es que es muy difícil que te lea nadie tu trabajo. O sea, puedes escribir el Quijote y presentarlo a todas las editoriales del mundo y se puede morir sin publicar porque nadie lo llega a leer. También hay que entender que, claro, es mucho lo que les llega, ¿no? Y actualmente pues estoy con un trabajo un poco más sesudo, más ya entro en lo ideológico, y esto pues es un trabajo que empecé a concebir en el 16, empecé a escribir en el 17 y con un poco de suerte acabaré antes de final de año. Entonces, pero lo dicho, soy un escritor muy lento y aparte pues no tengo que andar robando el tiempo de donde no lo tengo, con lo que... ¿Y de con qué lo va? que, bueno, Va a hacer un spoiler. Pues vamos a ver, intento abarcar, pues igual que hago con la tirada de los imbéciles, pues intento ir a la raíz del asunto. Intento no hablar de un árbol en particular o un grupo de árboles en particular, sino intentar explicar lo que es el bosque. En este caso el libro se titula El colectivictimismo, y pues un poco en la idea de cómo las coaliciones de minorías se han ido apropiando de lo que son las diferentes democracias, pues esas coaliciones de minorías pues se han ido convirtiendo en colectivos de víctimas. Ahora mismo es el individuo ha muerto, queda la víctima, y el que no es víctima del heteropatriarcado pues es víctima del sistema neoliberal opresor, es víctima de aquí, el que no es víctima no es nadie. Y tenemos diferentes colectivos de víctimas que están condicionando pues toda la que es la política y todo lo que es el desarrollo de las sociedades. Y bueno, pero en este caso, así como aquí me mantuve escrupulosamente alejado de ideologías, pues en el colectivismo, pues por supuesto tengo mi capítulo dedicado al socialismo, tengo mi capítulo dedicado a la socialdemocracia, que es lo mismo pero versión light, tengo mi capítulo dedicado al feminismo, al cambio climático, bueno, pues intento abarcar un poco pues todo lo que es describir los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pero desde un punto de vista básico, de un poco la psicología que nos lleva ahí, más allá de si respondemos a los postulados de este ideólogo o del otro, sino un poco lo que es las actitudes del día a día, pues como decía Almudena, que ¿no? En lugar de explicar la mayoría, pues lo llevo a la comunidad de vecinos, pues como en nuestro día a día pues vamos participando, aunque nos parezca en todo esto, en la Agenda 2030, como ayudamos nosotros a redactar la Agenda 2030. Y bueno, tampoco voy a hacer más spoiler porque entonces ya no lo escribo, lo dejamos ahí, colgamos este vídeo y queda. Carlos, es que hay pregunta por ahí. Se ha animado Rosana Nicula, que te va a hacer una individu, liberty, victimisti, no sé qué. Carlos, disculpad, enhorabuena por esta edición y espero que podamos celebrar incluso la 30ª edición y pronto, o sea, no tenemos que esperar muchos años porque la verdad es que es un libro que sí que la sociedad actual lo necesita, pero y debería ser no de obligado, pero de recomendado lectura en los colegios, sobre todo a partir de los 15 años, que ya empiezan a tener un poco de espíritu crítico, los chavales deberían leer tu libro. De hecho, yo a mi hija, que justo está en la edad, pues ya lo está leyendo. Así que bueno, ya te comentaré luego lo que le parece. Pero me gustaría preguntarte 2 cosas. Uno, este libro... si tú, cuando se lo has dado a algún político que no sea, pues, como Almudena, que es político, antipolítico, por así decirlo, sino que es de esos políticos que sí que piensan que hacen el bien, si hiperregulan nuestras vidas y lo ha leído, ¿cuál ha sido la reacción?
Y si te han hecho algún comentario al respecto, si de alguna manera pues les has hecho reflexionar sobre que no están haciendo las cosas bien, como ellos pensaban. Y segundo, basándome un poco en un estudio reciente que salió, lo estuve leyendo en National Geographic. Al parecer, tu libro, la verdad es que es un poco, vaticinaba ya hace tiempo lo que este estudio ahora viene a refrendar con datos, que nos estamos volviendo estúpidos. O sea, que el cociente intelectual de la humanidad en general está bajando, sobre todo en la parte racional, en la parte verbal, en la parte incluso computacional y matemática. Y lo estamos viviendo. Estamos viendo los chavales que es que no necesitan un teledirigismo que antes nosotros es que con 15, 16, 18 años éramos súper autónomos en las cosas pequeñas. Ellos no, ellos necesitan todo. ¿Te estás planteando sacar como una versión 2.0, una continuación de la tiranía de los imbéciles, viendo en dónde estamos ahora mismo? Muchas gracias por tu intervención. A ver, si eso, empezamos con los políticos colectivistas. No conozco de ninguno que haya leído el libro. Porque al final tú estuviste en nuestro programa de radio y intentas invitar a gente de todos los colores, pero al final los que acudían con más interés y más de entusiasmo, pues solían ser los amantes de la libertad. Entonces, si bien tuvimos invitados de partidos de izquierdas y de muy izquierdas, y tuvimos a uno que casi se nos autoinmola allí con el programa de Palestina. O sea, hemos tenido un poco de todo, pero era gente que no mostraba especial interés tampoco en este libro, entonces no te sé decir si alguien lo ha leído y he podido hacer reflexionar a alguien. Me encantaría pensar que sí, para mí sería un sueño con solo una persona, ya habría merecido la pena todo, ¿no? Pero bueno, no ha sido el caso, entonces no te puedo decir. Respecto a lo del cociente intelectual, resultaba más que previsible. No voy a decir que solo por lo que yo vaticino aquí, ¿no? Pero obviamente, pues en este libro lo pongo muy claro. O sea, si nosotros renunciamos, o sea, cuando no queremos responsabilizarnos, tenemos que renunciar a la toma de decisiones. Si renunciamos a la toma de decisiones, dejamos de usar nuestro criterio. Y nuestro criterio hay que entrenarlo. El criterio no se tiene de nacimiento. El criterio es una cosa que se adquiere a base de prueba y error. Por eso tenemos que dejar que nuestros hijos tomen decisiones y cometan errores, precisamente para que puedan desarrollar un criterio. Si nosotros no tomamos decisiones, pues obviamente vamos perdiendo criterio. En un país como España, donde tenemos más de 100.000 leyes en vigor, pues los espacios donde decidimos por nosotros mismos cada vez son menos. Bueno, los 100.000 en vigor, esto es cuando escribí el libro, han pasado 10 años. Dudo mucho al ritmo legislador que llevan, dudo mucho que estén derogando leyes o eliminando leyes al ritmo que las han, con lo cual ahora mismo la cifra será incluso bastante más preocupante. Obviamente no es el único motivo, están las redes sociales, están los dispositivos que también pues, nos idiotizan bastante, ya no solo a nuestros pequeños, a nuestros mayores también, pero obviamente la hiperregulación y el Estado sobreprotector está llevando a una infantilización de la sociedad, y quien dice infantilización pues dice por supuesto estupidización. O sea, y cada vez pues obviamente yo por ahora estoy muy centrado respecto a estoy muy centrado en acabar el libro con el que estoy, que llevo una serie de años, y después veremos porque ya no lo sé, que salga el sol por Antequera, pero sí que obviamente muchas veces yo cada vez que tengo un evento de estos lo releo, porque oye, por mucho que lo hayas escrito y haya salido de mí, pues tampoco me lo sé de memoria. Entonces sí me gusta cuando voy a tener me van a hacer preguntas sobre el libro, me gusta releerlo para tenerlo fresco. Y en estos años la sensación que me va dando es que me voy quedando corto. Y es curioso, ¿no? Pero es que una cosa, dijo Almudena, la primera edición la hice con seudónimo. Sí. La primera edición yo consideraba que iba a ser absolutamente incendiaria. O sea, porque decir, oye, que estamos haciendo el imbécil, señores, que estamos entregando nuestra libertad, que la estamos regalando. Me parecía que iba a ser una cosa incendiaria, que iba a ser una cosa de decir, bueno, oye, con el apellido que tengo, como no me ha apellido López ni García, pues dije, mira, mejor pongo un tal, porque mi familia no tiene la culpa de que yo sea un kamikaze. Claro, se publicó, va pasando el tiempo y es una cosa muy natural. Todo el mundo al final sabía que detrás del seudónimo estaba yo, entonces la segunda edición ya no tuve ninguna necesidad. Y ahora
lo cierto es que si volviese a escribirlo sería infinitamente más duro, infinitamente más porque lo veo que me quedé muy corto. También es que no podía prever cómo se iban a precipitar los acontecimientos, cómo se iban a precipitar. De hecho, con el libro que estoy escribiendo ahora tampoco podía prever todo lo que hemos vivido con la pandemia, todo lo que hemos vivido con las elecciones en Estados Unidos, todo lo que vivimos con el trumpismo. Claro, el mundo ha avanzado y se ha precipitado en una deriva tan tal que, bueno, pues muchos capítulos pues los estoy teniendo que revisitar y volver a escribir porque lo que yo vaticinaba como a lo mejor, no, a lo mejor es un hecho y es una realidad y no te equivocabas. Entonces bueno, hará falta una segunda edición, pero a lo mejor que sea otro que escriba un poco mejor que yo el que lo haga, no sé. O sea, que me tome alguien el relevo. No sé, pero bueno, obviamente sí es necesaria una versión actualizada. ¿Más? Sí. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Antes de nada, me gusta mucho cómo piensas sobre este tema, me parece muy interesante. Y mi pregunta viene desde un punto de vista psicológico, que es lo que yo he estudiado y la experiencia que tengo. Si nos fijamos en el pasado de nuestras sociedades, podemos observar que el gobierno y las instituciones gubernamentales han influenciado mucho en el pueblo y el colectivo. O sea, no es algo solo moderno que el gobierno tenga tantas leyes para influenciar al pueblo. Luego, si miramos más atrás, podemos ver hasta que las religiones, al menos las que yo conozco, tienen lo que serían instrucciones o, como lo conocemos ahora, leyes sobre cómo se debe comportar el individuo. Luego, si nos fijamos en la biología y la psicología de no solo los humanos, sino otros animales, podemos ver que las jerarquías sociales están muy determinadas y no son algo específicamente contemporáneo. Entonces, mi pregunta es, si nos fijamos en la biología y la psicología, no solo de los humanos, sino también de otros animales, ¿crees que es realmente posible tomar una decisión sobre si queremos someternos a este victimismo de las leyes o si vamos a ser siempre sometidos a esta situación en la que estamos ahora? Preguntita, ¿eh? Está buena. Vamos a ver, siempre vamos a necesitar una serie de autoridades. O sea, es que es la manera de organizarnos. Somos un animal social y nuestra manera de organizarnos siempre va a ser pues teniendo pues unos representantes, unos líderes y siempre va a haber una lucha entre la responsabilidad que debe ser nuestra, individual, personal, y la responsabilidad que derivamos en estas autoridades. A partir de ahí, pues todas las opciones son igual de lícitas. Yo puedo creer que el Estado debe tener la mínima responsabilidad posible, debemos tener el mínimo Estado y que todo debe depender de mí. Tú puedes pensar a lo mejor al contrario, decir, no, nuestra autonomía debe ser la mínima porque somos un desastre y somos lo peor y nos cargamos el planeta y nos cargamos todo, y entonces que el Estado la tenga toda. Entre una y otra hay 1000 opciones, pero bueno, ese es digamos que es un debate que debe mantenerse vivo y es una dinámica que debe estar en movimiento. No existe, mira, en este libro no, en el que estoy escribiendo ahora, sí que menciono y abordo y explico la naturaleza expansiva del Estado. En el momento que tú estableces una serie de leyes, estableces una serie de instituciones, esas tienen naturaleza expansiva, siempre. Por el mismo hecho que explico aquí, en cuanto nosotros tenemos una norma, no necesitamos pensar, perdemos capacidad de pensar, con lo que necesitamos más normas. Entonces y las estructuras de poder, pues obviamente su naturaleza es acaparar poder y siempre van a ir a por más. Entonces siempre va a haber una lucha, una tensión entre un Estado que es expansivo por naturaleza y una ciudadanía que antes o después va a decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, eso es, como tú bien dices, tan antiguo como el hombre. Llámese religiones, llámese gobiernos, llámese estados, llámese lo que quiera, y va a ser, mientras el hombre sea hombre, pues seguiremos teniéndolo. Lo importante, lo que yo, o sea, mi batalla, ¿no? La que busco yo es que seamos conscientes de esa batalla. Es que seamos conscientes, es que si decidimos pedirle a Almudena Negro o a Alicia que nos protejan porque nos estamos muriendo en las carreteras, pues no estoy diciendo que no debamos hacerlo, no estoy diciendo que no, pero que seamos conscientes de lo que estamos pidiendo.
que seamos conscientes de que cada vez que pedimos que nos protejan, cada vez que les pedimos que nos aporten seguridad, la moneda que entregamos a cambio suele ser libertad. Entonces, lo que no podemos es, por la mañana, demandar, oye, protégeme en la carretera, protégeme en tal, de la seguridad ciudadana, de lo que sea, y luego por la tarde decir, chicos, que me tiranizas, es que, ¿dónde está mi libertad? Porque al final, pues por lo menos ser conscientes y elegir con premeditación y alevosía cuál es nuestro punto hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Creo que Beatriz tiene una pregunta. Hay otra última pregunta, que nos quedan 10 minutos. Beatriz. Pues venga, Beatriz. Sí, bueno, es que me encanta todo este tema, todo este debate, y más que una pregunta es casi también, bueno, pues un apunte, sino que es que este origen también está en la educación, ¿no? En lo educacional, porque yo que trabajo con niños y adolescentes, son muchos los niños y los adolescentes, por no decir casi todos, ¿no?, que dejan de hacer cosas porque hay un castigo, ¿no? Entonces viene ese castigo y los padres y las madres quizás muchas veces no solemos bueno, pues, intentar que esa responsabilidad recaiga un poco más sobre ellos y que no hagan o dejen de hacer cosas simplemente porque hay un castigo, que es justamente, ¿no?, lo que estás diciendo. Pues me voy a poner el cinturón porque si no me van a dar una multa, que hacemos esto. ¿No crees que ahí a lo mejor, ¿no?, desde lo social, desde el inicio, desde la infancia, ¿no?, relacionarlo con esto, ¿no? No, pero tienes absolutamente toda la razón. Y tú como terapeuta y educadora, pues sabes que si bien es una herramienta útil, en un momento dado, pues tienes unos niños de una cierta edad que a lo mejor no les da para razonar, que, oye, ¿y por qué no? Pues porque lo digo yo, porque no hay punto. Pero sabemos que eso tiene muy poco recorrido y que eso no ayuda y no educa. Eso en un momento dado puede ser algo práctico, que tu hijo no haga A porque si no vas tú con B y le enseñas la C, pero sabemos que esa no es la manera de educar a nuestros hijos y de hacer ellos seres funcionales. O sea, que en la medida de lo posible pues tenemos que intentar razonar y que ellos decidan, entender, pues que si haces esto, pues dar explicaciones y que sean ellos los que proactivamente comprendan que no deben hacer eso, no porque tú le vayas a castigar. Exactamente. Pues con las leyes lo mismo. Con las leyes lo mismo. No digo que no deba haber en un momento dado una serie de penas disuasorias para ciertas actitudes. O sea, a partir de ahí es donde podemos... a ver, la política es un elenco infinito de debates que podemos mantener. Entonces, mi idea al escribir este libro no es decir hasta aquí debemos castigar y hasta aquí. No es marcar ese punto, es que seamos conscientes y que estemos dispuestos y abiertos a mantener ese debate y no permitir que se tomen por nosotros. Que cada vez que nos digan, no, pues esto se castiga así, vamos a poner una serie de castigos disuasorios, que sepamos decir, oye, perdón, porque yo necesito algo más, dame una explicación, o a lo mejor no, pues mira, para saber que no debo matar a mi vecino, no necesito tampoco dar muchas vueltas, con saber que me voy a la cárcel, pues a lo mejor me sirve. Pero bueno, lo importante es que seamos conscientes de ello, que no es una manera válida ni de educar a nuestros hijos, ni de mucho menos gestionar una sociedad. Exclusivamente el castigo o el miedo a las consecuencias. ¿Alguien más? Pues entonces finalizamos, como sabéis. Rubén, ¿querías tú? Venga, lánzate, pero nos quedan pocos minutos. Como amigo de Carlos de hace tiempo, bueno, yo te he estado escuchando detenidamente. Coincido con Alicia, es el pensamiento de la responsabilidad, el principio de responsabilidad de Hans Jones, que es una evolución del pensamiento kantiano, evidentemente, el principio de responsabilidad de cada persona. Y su autorregulación principalmente, ¿no? Pero claro, aquí la duda que me suscita, tú haces un diagnóstico, yo creo que además coincido contigo, en que evidentemente hay mucha más libertad y cuando hay libertad existe la responsabilidad. Y eso es importante, Pero ¿hasta qué punto nosotros tenemos que depender de la responsabilidad de cada individuo? ¿No hay nadie que deba de tutorizar eso?
tenemos que depender, porque claro, alguien tiene que poner los medios para que esa sociedad madura tenga esa responsabilidad para esa toma de decisiones. Eso es muy importante. No todo el mundo toma las mismas decisiones. Entonces, esa es la primera pregunta. Das un diagnóstico perfecto, pero ¿dónde está la solución? Porque al final es el sistema de gobernanza en una comunidad. Y ese sistema de gobernanza, ese modo que se ha denominado político, en el cual ese sistema político donde cada uno, esa comunidad, se autogobierna o se autorregula, tú hablas del regulamiento personal. Y parece que ese regulamiento personal, cuando es impuesto, te convierte en idiota. Porque no lo decides tú, porque es impuesto. Entonces, ¿por qué es impuesto? Porque no ha habido participación en esa toma de decisiones. ¿No? No. ¿Eh? No. Voy ahí. voy ahí. Y entonces, al final, es difícil en una comunidad pequeña, en una comunidad propietaria, a la que tú aludes y en la que yo me he desarrollado precisamente en mi juventud, porque yo pertenecía a una comunidad de propietarios donde se regulaba todo por la comunidad de vecinos. No todo el mundo puede participar de esa toma de decisiones, sobre todo cuando es muy extensa esa comunidad, ¿no? Y te tienes que someter a esas normas, te tienes que someter. ¿Qué solución se propone ante eso? Muy breve, porque nos echan. ¿Sí? A ver, insisto, no se trata tanto de proponer una solución, no intento tener la fórmula mágica. Yo solo intento que seamos conscientes de que cuando derivamos nuestra responsabilidad en terceros, pues estamos entregando toda nuestra libertad. Tú hablas de, oye, ¿quién me pone a mí a salvo de las decisiones del prójimo? Y digo, bueno, ¿y quién me pone a mí a salvo de las decisiones de Pedro Sánchez? ¿Qué me hace pensar a mí que Pedro Sánchez va a decidir mejor que vosotros, cada uno por vuestra cuenta? O sea, pero no, yo no te voy a decir, deberías decir tú o debería decidir Sánchez. No es el caso. Lo único que intento explicar es decir, oye, decide, elige. O sea, no dejes que vaya. Porque el imbécil no es el que se somete a unas normativas, no señor. No, yo no soy imbécil por aceptar los códigos de circulación. No. Yo cuando soy imbécil, y si lees el libro verás, es cuando ante cualquier eventualidad de la vida, en lugar de asumir mi responsabilidad o ver qué debo hacer, le voy a ella. Y le voy a ella a pedirle que lo regulen y a pedirle que nos normalicen. No, esto no que voy a decidir yo. No. A mí ponme unas normas y dime tú a qué velocidad debo ir. Dime tú qué es lo que debo hacer. Dime tú cuánto plástico puedo utilizar para salvar el planeta. Dime tú, dímelo todo. O sea, regúlame. Ese es el imbécil. ¿Vale? El imbécil soy cuando lo pido, no cuando, por supuesto, y nos hemos dado unas normas. Ahora mismo hay que salir a las 7 y yo no soy imbécil, pues voy a cumplir una norma que no he decidido yo, decidiré yo cuándo salgo. No, esto es el Senado, nos hemos organizado, nos hemos dado la gobernanza que hablaba este chico y obviamente, pues si hay que salir a las 7, salimos a las 7 y no se hable más. Lo imbécil sería estar yo aquí y a mí, ¿cuándo sales? Cuando me diga Alicia. Yo no pienso decidir hasta cuánto dura esta reunión, no. Alicia, dímelo tú, que para eso te voto, es mi senadora y yo, ¿entiendes? La imbecilidad no va por el aceptar o acatar, va por el exigir. Libérame de mi libertad, libérame de mi posibilidad de tomar decisiones, tómalas por mí. Que a veces está bien hecho, pero claro, cuando es una actitud recurrente y sistemática, pues se convierte en lo que vengo a definir como un imbécil de manual. Te voy a regalar un ejemplar, que esto te va a gustar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Quería finalizar, querido Carlos, diciéndote que esta casa te espera para el próximo libro que será presentado aquí y esperemos que lo acabes muy pronto y nos puedas ilustrar con el mismo. O sea que aquí te esperaremos para ese segundo libro. Muchísimas gracias.